Hola, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes, abogado. Buenas. Ay, disculpen que tenía problemitas con el micrófono. Permítanme, todavía me sigue dando un poquito de guerra. Bueno, hoy en propiedad, estimadísimos, vamos a empezar lo que es las preguntas y respuestas para esta tercera unidad. Recuerden que el contenido está precisamente dispuesto a partir del texto de César Bernal y también el material que pertenece a Tapia María Antonieta, que son unos apuntes que van a ir de acuerdo, vayamos avanzando en la temática, ¿verdad? Entonces, hoy hoy somos pocos, ¿verdad? Los que estamos conectados. Vamos a ir preguntando uno por uno, precisamente de esos primeros capítulos, ¿verdad? Recuerden de que aquí el objetivo es que ustedes vayan leyendo con anticipación y yo les voy a ir preguntando, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Si pueden abrir sus cámaras, pues sería lo más ideal. Recuerden que ese es lo más idóneo, ¿verdad? Si no, pues se les disculpa en el caso de que tengan algún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, Salomón. Todavía falta ver algunas temáticas que son importantes dentro del desarrollo del proceso de investigación científica. Recuerden de que después de haber desarrollado todo lo que es definir un tema, definir el título, después de, ¿cómo se llama esto? Después de hacer el planteamiento del problema, porque recuerden que el planteamiento del problema es muy importante porque viene a consolidarse precisamente lo que es como la base de lo que se va a estudiar como problema en sí, como el objeto mismo del problema, ¿verdad? Ahí aprendimos pues a desarrollar lo que son las preguntas de investigación, después hablamos de los objetivos de investigación y finalmente el último elemento del planteamiento del problema fue la justificación. Ahí mismo hablamos de la viabilidad del estudio. Hablamos de aquellos elementos, se recuerdan, que son importantes para poder justificar precisamente el desarrollo de dicha investigación. Bueno, después de eso, pues teníamos que definir un diseño de investigación. Definir el diseño significa ver de qué manera el investigador pues iba a intervenir dentro de las variables, que en este caso es las posibles causas y ver los posibles efectos, ¿verdad? Con respecto a la variable independiente. Ahí están los experimentales verdaderos, cuasi experimentales y los diseños que en este caso son los más bajos, que en este caso son los pre-experimentales. Hablamos de cómo se podría dar la validez interna y la validez externa. En eso quedamos hasta lo que fue precisamente la temática de esta unidad número 2. Ahora, pues vamos a hablar de el siguiente paso. Este siguiente paso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya llegamos a una situación en donde ya concebimos la idea de la investigación y tenemos que tener claridad sobre el problema que se va a investigar. Y como les dije, todo el proceso que ya armamos, bueno, el planteamiento de hipótesis, que no se los había mencionado así propiamente dicho, que dentro de los objetivos, las preguntas, la justificación, el planteamiento de hipótesis, definir el tipo y el diseño de investigación, llegamos hasta aquí, que es ver a quiénes. En este caso vamos a escoger como sujetos o como objetos de estudio, ¿verdad? Y recuerden, muchas veces para poder definir lo que nosotros llamamos la población y la muestra, objeto de estudio, tenemos que determinarla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quiénes de ustedes leyeron
este capítulo 7.9, si no más recuerdo. A ver, ¿quiénes de repente pudieron darle lectura un poquito a lo que es o a lo que nosotros llamamos una población? ¿Qué será? Con sus propias palabras, no importa, no es necesario que de repente me defina exactamente como está en el texto. ¿Qué es una población objeto de estudio? La población, abogado, objeto de estudio es todo el universo en sí, en donde va a estar centrado precisamente nuestro estudio. No lo podemos tomar todo porque es inmenso. Entonces, por eso en su momento vamos a tomar una pequeña porción, por decir así, lo que se constituye la muestra. Ok, imagínense, ¿qué tema escogieron ustedes? Nosotros escogimos el tema de, interesantísimo y se lo recomiendo, abogado, el tema del síndrome de burnout en los profesionales del derecho. ¿Qué le parece? Sí. Excelente, ¿verdad? ¿Ha padecido alguna vez usted síndrome de burnout, abogado? No. No sabe. Por eso le digo, se lo recomiendo. Ok, bueno, en este caso, ¿cuál sería la población? Todos los profesionales de derecho. Ajá. El universo total en sí. Ok. Entonces, en este caso, esa sería toda la población, ¿verdad? Sí, toda la población. Uh-huh. Sí. Y la muestra, determinada cantidad de abogados, por decir así, o una institución donde estén laborando cierta cantidad para tomarla de muestra. Uh-huh. Sí. Exactamente. Bueno, ahí en el material, ay, perdón, se me apagó la cámara. Por decir así, abogado, toda la población sería, por ejemplo, los abogados o los profesionales de derecho de Tegucigalpa. Imagínense, ¿cuántos profesionales de derecho habrán en Tegucigalpa? A ver, ¿verdad? Hay un número, el que está Sí, registrado. yo creo que, si no más recuerdo, en las elecciones que hubo hace muy poco para el Colegio de Abogados, creo que ya andaba rondando más o menos los más de 24,000. Imagínense. Y eso a nivel nacional, ¿verdad? No, no se puede estudiar a todos. Exacto. Entonces, en otras palabras, bueno, ahí hay hay dos definiciones. Recuerden que generalmente en las evaluaciones que hemos desarrollado, siempre preguntamos y vemos las características que tiene cada definición. Vaya, por ejemplo, frasica, creo que si alguno la leyó, puede ver de que una se refiere al conjunto de todos los elementos, que era lo que decía Salomón, ¿verdad? A los que vamos a investigar. Y en otras palabras, como bien lo dice, más adelante lo que vamos a definir es las unidades de muestreo, ¿verdad? Eso es lo que dice Frasic. Una pregunta, abogado, disculpe que me interrumpa. Fíjese que yo siempre he tenido ¿cómo le puedo decir? Como una especie como de duda. Si al mostrarse, al escoger la muestra, una muestra es no sé los nombres que llevan en este momento, pero una muestra que al azar, no sé cómo se llama ese muestreo, aleatorio, ¿no es verdad? Sí, sí, es aleatorio. Ok, y la otra muestra que nosotros decidimos a quiénes. ¿Interferirá eso en nuestra investigación o no, abogado? ¿Me explico? Bueno, depende en este caso cuál es el objetivo que tiene precisamente el poder definir. Por eso es importante definir qué población es a la que usted va a aplicar, porque así va a determinar exactamente qué tipo de muestreo es el que va a desarrollar. Usted habló de los dos tipos de muestreo. Uno se llama probabilístico. El método probabilístico lo que hace es que la característica principal es el azar, ¿verdad? O sea, en otras palabras, usted toma a toda la población que son los abogados. No hay criterios. No hay criterios. Ahora, pero de repente
usted viene y dice, bueno, en mi investigación tiene que, cualquiera de los abogados puede ser susceptible de ser sujeto de investigación. Entonces, ahí usted incluye el azar, no hay ningún problema. Pero imagínese que de repente usted ya establece un criterio, por ejemplo, la edad. La edad, sí, eso es un criterio que Ahí ya define se va bastante. limitando. Sí, De limita repente, bastante. el sexo. Si de repente quiere tener alguna relación en cuanto a lo que ganan, ¿verdad? A sus ingresos. Entonces, todos esos criterios ya le permiten tener un conocimiento ya más previo de toda la población. Entonces, es necesario ya no utilizar el azar. Aquí ya es necesario seleccionarlos. Porque entre mejor sea su selección, le va a permitir recolectar datos que para usted le va a llevar menor tiempo y segundo, menos Van a ser más recursos. certeros. Y tercero, van a ser más certeros, exactamente. O sea, en otras palabras, usted va a sacar la información que más le interesa, la información de primera mano más interesante, ¿verdad? Muy bien, gracias, abogado. Bueno, a ver si alguien leyó. A ver, vamos a ver, Taylor. Taylor, ¿qué pasó? ¿Iba a comentar algo, Taylor? Hola, Taylor. Creo que no me escucha. Ok. A ver, veamos, Alba. Alba, ¿logró leer un poco el capítulo 7.9? Le mentiría, licenciado, si le digo que sí lo leí. Ok. Bueno, vaya. Hablemos un poquito apliquemos un poquito la lógica aquí, ¿verdad? Como ya definimos qué es una población, vaya, ¿qué cree usted que se podrían tomar a su criterio para poder escoger una población objeto de estudio? ¿Qué criterios usted podría considerar? Así con sus propias palabras. Edad, Ajá, el género de la persona. sí, así como habíamos hablado, ¿verdad? Ahora, Estado civil. sí, de repente, pero ojo, siempre va a depender de lo que usted quiera sacar como información como tal, qué es lo que usted desea. Pero fíjese que hay 4 elementos que son los que usted debe de establecer para definir de manera adecuada la población sobre la cual va a investigar. El primer elemento son precisamente lo que nosotros llamamos como el alcance. El alcance es lo mismo que nosotros habíamos definido como, vaya, como las mismas unidades de muestreo, pero ojo, el alcance es a dónde nosotros nos vamos a ubicar. Imagínense que de repente usted quiere ubicar en un mapa a las personas que de repente estén ubicadas en un determinado sector de Tegucigalpa. Vaya, hablemos de los barrios y colonias que carezcan de agua potable. Entonces, ese sería el alcance. Imagínense que de repente estamos investigando el problema de la falta de agua potable en los barrios marginales de Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, ese sería el primer elemento. Ahora, para definir mejor el problema, tenemos que establecer lo que nosotros llamamos como elementos. ¿Qué elementos tendríamos que establecer? Vaya, por ejemplo, aquí debería de ser cada una de las colonias. ¿Ok? Eso es lo segundo que tenemos que determinar. Lo tercero, como hablamos de un problema en el espacio, es que tenemos que definir desde qué tiempo vamos a desarrollar precisamente esa investigación. Generalmente, este tipo de investigaciones son a posteriori, no son a priori. Si ustedes se han fijado, ¿por qué? Porque el problema está latente en la actualidad, pero tenemos que ver y retrotraernos hacia atrás
para poder de repente establecer cuáles son los términos sobre los cuales está surgiendo el problema. Ese sería el tercer elemento. Y el último elemento son las unidades de muestreo. Eso lo pueden encontrar, si no más recuerdo, en la primera página, ahí donde dice cuáles son los elementos para definir de manera adecuada la población. Primero, el alcance. Segundo, el tiempo. Tercero, los elementos. Y cuarto, las unidades de muestreo. Si usted ya define esos 4 elementos, ya podemos decir que esta es nuestra población. Y como bien lo había dicho precisamente Salomón, es la totalidad de todos los elementos o individuos que tienen características similares y sobre las cuales nos va a tocar hacer algún tipo de inferencia o caracterización. En otras palabras, sobre los cuales vamos a desarrollar la investigación. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la muestra. Vaya, ¿qué es una muestra? A ver, Gretel. Tal vez no viene del trabajo, Gretel. Ajá. ¿Qué será una muestra? ¿Está por ahí, Gretel? Sí, abogado, permítame ya. Sí. Me pongo bien los audífonos, permítame. Me decía, abogado, la pregunta, disculpe. Tenemos la población. Ahora, ¿qué será una muestra? ¿Una muestra o muestreo? Muestra. Ok, la muestra es la porción de un producto o una parte o un conjunto por un método que permite considerar como la representativa, ¿verdad? De alguna... Ay, no sé cómo explicarlo. Vaya, así como decía... Como es un subconjunto de casos o de individuos, ¿verdad? Sí. O algo así. Sí. De una población. Exacto. Es de donde usted pretende obtener precisamente la información. Se le es imposible, imagínense, la característica más importante tal vez que nosotros pudiéramos desarrollar en Honduras, la población de Honduras, somos más o menos un poco más, ya casi llegando a los 9 millones de habitantes. Entonces, si usted quiere desarrollar una investigación, es más que imposible, no es viable investigarlos a todos. Entonces, es necesario determinar una muestra. Como bien lo dijo usted, es una parte de esa población, es un subconjunto, que en este caso tenemos que definir dentro de ese subconjunto a quienes vamos a definir como muestra para poder así desarrollar el estudio. ¿Alguno de ustedes ha visto los datos de estas encuestas que son muy comunes, que son encuestas de opinión? Creo que si no más recuerdo es de esta empresa Sid Gallup. ¿Alguien ha leído las letras pequeñitas en donde cuántos generalmente son las unidades de muestra? A ver. Ellos generalmente aplican la investigación a todo Honduras, a toda la población de Honduras. Pero ellos tienen una exclusión. Ellos excluyen ciertos departamentos que son difíciles de llegar, como en el caso de, gracias a Dios, pero el resto de los 17 departamentos ellos los consideran dentro del estudio. Pero imagínense, somos 9 millones y medio casi de habitantes y de ese 9 millones y medio tiene que definirse una muestra. ¿Alguien ha visto las letras chiquitas de esas encuestas? ¿No? No, negativo. No. Ok, vaya, si alguien se atreviera a dar un número, ¿cuánto creen que podría ser una muestra significativa de 9 millones de habitantes? $200,000. Podría ser, sí, como para dar un número, Ricardo, es cierto. Y de repente sí lo podríamos... No se puede abarcar la muestra. Pero ojo,
Son 200,000 habitantes. No, no se puede. ¿Será viable esa muestra? No. Entonces, es para que se fijen que es necesario todavía hacerlo un poquito más escueto. O sea, ir más puntualmente. Fíjense que aunque no se los crean, estas investigaciones que hace Sid Gallup, las unidades de muestreo generalmente andan rondando entre los 1,200 a 1,400 sujetos de investigación. De repente me digan, abogado, pero eso no es una muestra proporcional a lo que es la cantidad de población que tiene el país. Pero ojo, hay que determinar varios criterios. Por ejemplo, generalmente a quien se les pregunta en base al tema es una cuestión de opinión. ¿Y quién tiene capacidad de decisión? Generalmente son las personas mayores de edad. En otras palabras, hay que definir un criterio de edad, porque aquí no se les puede preguntar a los niños ni a los menores adultos, porque no tienen la capacidad de poder tomar una decisión, por lo menos en esos ámbitos. Pueden opinar, pero no es factible dentro del punto de vista de su madurez. Entonces, ellos ponen un espacio de edad, generalmente los mayores de 18 años hasta los 80 años, por decir así. Ese es un criterio. Pero ojo, hay criterios que también pueden estar establecidos en base a los que son potencialmente capaces de poder tomar decisiones. Por ejemplo, los que trabajan, ¿verdad? Las personas que de repente son activas, ¿verdad? Dentro de su punto de vista mental y también su punto de vista físico también. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto? Que dependiendo de esa infinidad de criterios, va a depender de igual manera poder establecer una muestra. ¿Abogado? Sí, dígame. Disculpe, pero yo pienso que entre más criterios ponga yo para elegir una muestra, que es considerada la muestra piloto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Entre más criterios establezca yo para tomar la muestra, menos se va acercando a la realidad, abogado. Bueno, aunque depende de lo que yo quiera, por supuesto, investigar, pero vuelvo a decirle, entre más usted va restringiendo, por decir así, o limitando el alcance que usted quiere tener, más se va alejando de la realidad. Pienso yo, no sé. Va a depender de varios elementos. Por eso hay que saber determinar de dónde vamos a sacar la muestra y qué tipo de criterios vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra investigación. Sid Gallup establece este juego de objetos de estudios basándose en lo que desde el punto de vista estadístico es una buena muestra, qué características tiene y al mismo tiempo cuál es el margen de error muestral. ¿Ok? Estadísticamente hablando, ahí sí participa lo que nosotros llamamos error de muestreo. Ahí se tiene que estar jugando. Más o menos, el error de muestra, de acuerdo a los estudiosos de la estadística, debe de rondar aproximadamente entre más 2% y menos 2%. Más o menos por ahí. Pero ojo, aunque nosotros saquemos ese análisis estadístico, a veces tenemos que determinar otros elementos que son importantes dentro de esa fórmula estadística. No se preocupen, nosotros no la vamos a estudiar esa fórmula, porque para poderlo determinar, sí tenemos que llevarnos un buen tiempo como para poder determinar cada uno de esos elementos. Pero sí por lo menos vamos a saber en base a qué nos va a tocar precisamente determinar esa muestra. Primero tenemos que definir lo que se llama marco muestral. Vaya, les voy a poner un ejemplo. A ver, Alison. Imagínese que usted, le digo yo, Alison, usted me va a hacer una investigación del índice de repitencia de las clases de métodos y técnicas de investigación de la matrícula del año
del primer periodo del año 2020. ¿Ok? Entonces, ¿cuál cree usted que va a ser su marco muestral? Ojo, les pongo el ejemplo porque el marco muestral debe de ser el lugar de donde usted va a obtener esa información. Usted, para poder sacar esa información que yo le estoy pidiendo, ¿a dónde tiene que recurrir? A ver, apliquemos la lógica. Pues para saber cuánto, me imagino que es en registro, para saber quiénes se quedaron en esa clase. Sí, en otras palabras, tiene que ver las notas, ¿verdad? Sí, Entonces, usted tiene que ver el listado de lo que nosotros llamamos, ¿cómo se llama ese papelito que ustedes reciben donde está registrada su matrícula? La forma 03 no. La forma 03. formas. ¿En contra de qué? En contra de las notas que están legalmente registradas dentro de lo que es la clase de métodos y técnicas de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vaya, solo por darle un número. Ese listado, ¿a dónde usted lo puede conseguir? ¿Quién se lo puede suministrar? ¿A dónde? ¿A dónde lo consigue, Alison? En las oficinas de registro, la forma 03. Exacto. Entonces ve que a veces es más sencillo poder definir de dónde usted va a extraer precisamente todas las unidades de muestreo. Eso es lo que nosotros llamamos marco muestral. Vaya, si yo le dijera a usted que los objetos de estudio van a ser las personas que estén ubicadas en la colonia Flor del Campo, ¿de dónde usted va a sacar esa información? Apliquemos la lógica, Alison. Repítame la pregunta, abogado. Disculpe que me fui porque estaba pensando en hacerle una pregunta buena para que no me la pueda responder. Ok. ¿De dónde? Vale, imagínense que yo le diga, vamos a investigar a las personas socialmente activas dentro de lo que es la colonia de Flor del Campo de esta capital. ¿Cuál sería su marco muestral? Basándose en el ejemplo anterior. Sería en el censo, abogado. Exactamente. Tenemos que determinar un censo. El censo generalmente le dice cuál es su domicilio más cercano. En otras palabras, ahí usted tendría que determinar y dónde usted lo puede sacar también. Lo puede sacar en base también a lo que es un mapa. Porque, ojo, uno puede decir, no, yo vivo en la Venezuela. Y de repente puede decir, no, yo vivo en la Pradera. Ajá, son colonias que están cerca a lo que es la colonia Flor del Campo, pero ambas colonias tienen un límite territorial. Sí, Entonces hay que definir. en la alcaldía. Sí, exactamente. Ese sería el otro marco muestral. Miren, uno como abogado le toca investigar esas cosas. Una vez me recuerdo que me tocó, debido a lo que fue el Mitch, me tocó trabajar con una cartera de créditos de recuperación en Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Miren, ellos no me dieron más que el domicilio que ellos habían registrado al momento de efectuar el préstamo. Como ellos ya habían hecho varios requerimientos extrajudiciales, entonces ya les tocaba hacer el requerimiento judicial. Ya habían hecho las publicaciones en el periódico y no ubicaban estas personas. Usted se encargó de eso, de requerimiento. O sea que tiene muchos amigos por esa zona. No tanto así, pero sí trabajé un tiempo en esa parte. Y miren, fue un lío bastante difícil. Pues sí. Fueron más o menos 25 personas que habían perdido su domicilio totalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando pasó lo del Mitch, hubieron colonias que se perdieron. Se perdieron, exactamente. Entonces tuve que determinar ese marco muestral, como si estuviera desarrollando una investigación. Tuve que conseguir, bueno,
utilicé primero lo que decía Gretel. Recuerden que exactamente para el periodo del año siguiente, ¿qué pasó? Vinieron las elecciones, ¿verdad? Entonces, forzosamente, una buena porción de personas tuvieron que registrarse para su domicilio. Ahí fue donde fue la primera parte, el censo. Después del censo, empecé a hacer un trabajo de hormiga en cada una de las zonas y utilicé un mapa. Entonces, dentro del mapa ubiqué las zonas que son más cercanas, donde generalmente ubican a las personas. Generalmente son en los lugares públicos, las pulperías, preguntar en las barberías, en los salones de belleza. Y miren, así fui ubicando a cada una de las personas y fui extractando cada una de las fuentes de donde yo determiné precisamente a los investigadores. Al final de cuentas, esto me llevó, aunque no lo crean, casi aproximadamente unos 8 meses para poderlos ubicar a todos. Pero al final los ubiqué, ¿verdad? Con la mayoría se hicieron arreglos extrajudiciales y se logró solventar la mayor parte. Sí hubo una cuarta parte que sí se tuvo que interponer la demanda ejecutiva porque definitivamente ellos no podían responder por el bien. Y recuerden que lastimosamente el bien que era su hogar. Y el hogar lo habían perdido precisamente debido al Micho. Entonces, es para que se fijen que a veces también fue contraproducente, ¿verdad? Esa situación. Ahí el Estado de alguna manera tuvo que haber establecido algo muy parecido a lo que pasó en el periodo de pandemia, porque fue un caso de emergencia, ¿verdad? Pero bueno. Tomarse las cuotas solidarias. Ah, bueno, abogado, déjeme preguntarle algo, abogado. Ajá, dígame. ¿Cómo le quiero decir? La aceptabilidad de error es del 3% y la aceptabilidad de eficacia en una investigación es arriba del 97%. Me imagino que usted nos va a enseñar, que no quiero que nos enseñe porque nos va a poner en examen, el procedimiento para encontrar esos valores. Sí. ¿Hay alguna media o algún, no sé, alguna desviación o algo así estándar que se conoce en estadística? Exactamente. Para poder determinar esa parte, tenemos que hacer una fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra, para poder establecer cuál va a ser el margen de error. Porque de varias. Porque me imagino que para una población infinita, el tipo de muestra tiene que ser diferente a una población determinada, finita. Exactamente. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, claro, tiene que haber lo que nosotros llamamos los llamados intervalos de confianza, ¿verdad? Y dentro de esos intervalos tenemos que utilizar bastante lo que es la estadística, ¿verdad? De esa manera, pues, poder encontrar el porcentaje que menor resulta ser el margen de error. Porque recuerde que ese margen de error nos da, de cierta manera, pues, una base de donde nosotros podemos determinar precisamente lo que es nuestra muestra y también a quienes vamos a aplicar precisamente lo que es la investigación, ¿verdad? Es bien difícil, abogado, porque este margen de error, digamos, se oye bien bajito, el 3%, pero en números reales, a saber a cuántas individuos de la población me incluye. Ese 3% tal vez son algunos, por decir así, unos 2,000, ya con uno ya eso es suficiente, no digamos 2,000. Sí, así es. Va a depender del tamaño de la población, va a depender de una infinidad de situaciones, ¿verdad? Es como cuando aparecieron las primeras vacunas para el COVID, que decían que el margen de eficacia era muy mínimo, se recuerda al principio, ya después se fueron perfeccionando, pero con ese miedo que había general en toda la población, pues yo decía, yo prefiero estar en ese 5% de vacunarse, tal vez me salvo, porque peor es tener seguro que ya me voy a morir de verdad. Así es. Ese es un ejemplo bien claro de esa población de la que yo estoy hablando, abogado, que ese 3%, aunque se ve chiquito, pero es grandísimo ya en la realidad, en el campo real. Exacto. Sí, porque recuerde que como usted bien lo decía, como para poderlo calcular,
hay que tener muy bien determinado cuál va a ser el tamaño de la muestra. En otras palabras, al número de individuos que usted va, por ejemplo, ahí a entrevistar. Y el nivel de confianza de los resultados que generalmente se establece de acuerdo a la estadística en un 95% dentro de lo que es la industria precisamente de las encuestas, ¿verdad? Ok. No se preocupen, no vamos a ver estas fórmulas, pero sí, gracias a Dios, porque usted ya la pone en el examen. Sí. ¿Qué examen? ¿Qué examencitos? ¿Qué examencitos? hay que, mire, hay que sacar la desviación estándar de la población, hay que dividirlo, si no más recuerdo, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y el resultado se multiplica por Z, que es la puntuación de acuerdo al valor de confianza deseado. De esa manera nosotros vamos a sacar el margen de confianza y el margen de error recolectados para así poder aplicar a un número de unidades de muestreo, ¿verdad? Lo que es para poder determinar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, claro, eso no lo vamos a ver, pero sí por lo menos tenemos que saber qué es el marco muestral, cómo se determina una muestra. Ya lo dijo Gretel, viéndolo desde el punto de vista del capítulo 7.9.3, que ahí está definido qué es la muestra, pero también está contenido dentro de lo que es el material de María Antonieta Tapia. Aquí es muy importante que ustedes también lo miren, porque en el material de Tapia, si ustedes lo descargan, se van a fijar que ahí existen algunos elementos muy interesantes para poder determinar el universo, la población y la muestra. Vaya, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que puede ser una cualidad de una buena muestra? Por ejemplo, ¿qué se espera del universo, creen ustedes? Que cuando sacamos la muestra, esto de chiquito se parezca a ¿qué? A ver, alguien que me responda. ¿Cómo dice Paola? A la población. ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser representativa, ¿sí? Ok, representativa. Debe de ser un reflejo general de todo el conjunto, de todo el universo que se va a estudiar. En otras palabras, esto debe de ser algo así como un pequeño clon. Debe de reproducir lo más exacto posible las características del universo. Pero ojo, no es muy fácil, ¿verdad? No es muy fácil. Por eso ahí es cuando jugamos con diversos elementos estadísticos para poder determinarlo también. La segunda característica era lo que hablábamos ahora, que le hice la pregunta a algunos de ustedes, como cuando les preguntaba de la encuesta de Sid Gallup. Generalmente el tamaño de la muestra tiene que ser estadísticamente proporcional al tamaño de todo el universo. Ese es el segundo elemento. O una buena cualidad, una segunda cualidad de una buena muestra. Y el tercero lo hablamos. A ver, ¿de qué hablamos hace poquito? Que teníamos que sacar estadísticamente hablando. A ver. ¿De qué estábamos hablando hace poquito? Como para poder jugar con eso, que debe de ser de más o menos 2% o menos 2%. El marco muestral. Confianza. ¿No? La muestra. No. El marco muestral. No. A ver. Ay, abogado. Ya no olvidó. Es el error muestral. El error muestral, sí, el error muestral. El error muestral se debe de mantener dentro de los límites aceptables, ¿verdad? Entre mejor esté, ¿verdad? Ese error de muestra dentro de esos límites, que por eso les hablaba de, como bien lo dijo Salomón, del nivel de confianza, ¿verdad? Haciendo ahí como quien dice un cálculo dentro de una muestra que, ojo, ¿verdad? Ojo, se puede aplicar tanto
en ciertos márgenes a la prueba que nosotros llamamos la muestra probabilística, porque recuerden que aquí cada elemento de la población puede ser escogido. Tiene la misma probabilidad. Pero ¿cuál es la diferencia de la muestra no probabilística? Que aquí, ojo, es distinta a la anterior, porque ahí sí hay conveniencia de quién se le va a aplicar. Aquí sí hay una selección determinada de unidades de muestreo. Entonces, también depende de esa proyección y de los resultados que se proyectan. Generalmente, cuando son no probabilísticos, se hace en base a la proyección de la población total. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí cualquiera puede ser escogido. En el otro caso de la no probabilística, no, solamente es en base a la muestra, porque recuerden que aquí el investigador seleccionó solamente quienes iban a hacer precisamente la muestra. Entonces, en este caso, solamente va a ser en razón de esa muestra. Esa es la diferencia que existe entre la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Para examen, estimados, estos son los tipos de muestras, ¿verdad? Repito, ¿cuál es la probabilística? Es un subconjunto donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser Las mismas oportunidades. Exacto. Sí. Aquí los resultados son generalizables a la población, porque recuerden, cualquiera de la población puede ser sujeto de estudio. En lo no probabilístico, pues se tiene, va en cuenta los fines. Hay fines especiales para eso, ¿verdad? Eso le llamamos No probabilístico. criterios, ¿verdad? Oh. Aquí es una muestra dirigida, estimado. Sí, aquí la selección de los elementos depende del criterio del investigador. Sí. Ahora, aquí los resultados ya no son generalizables a la población, porque recuerde que ya no es cualquiera el que se va a escoger. Aquí son generalizables ¿hacia quién? Hacia la muestra, porque solamente ellos pueden ser susceptibles de ser precisamente investigados. Ahora ven la diferencia entre la probabilística y la no probabilística, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es el más usado, abogado, de esos dos métodos de muestreo? Fíjese que los dos se utilizan bastante, ¿verdad? Los dos son bien comunes. ¿Por qué? Porque usted se va a fijar que se utiliza el primero mucho en la investigación cuantitativa, porque los resultados son bien generalizables. Y el otro se utiliza bastante dentro de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque ahí es con nombre y apellido, ¿verdad? Ya es un poquito más cerrado, ¿verdad? El criterio. Bueno, nos vamos a quedar aquí, estimados. Mañana estoy notando que no han leído, tienen que leer, ¿verdad? Recuerden que quienes vienen a desarrollar la temática son ustedes, ¿verdad? No es su servidor. Si no, no vamos a avanzar y recuerden que, el tiempo se va volando, ya está cerquita la Semana Santa. Y yo creo que en Semana Santa no van a tocar para nada ese campo virtual. Así que es mejor que saquemos lo mejor posible, ¿verdad? Precisamente en estas dos semanas que, bueno, incluye esta y la próxima, porque recuerden que la siguiente ya empezamos dicha semana. Bueno, nos conectamos mañana y mañana seguimos con preguntas y respuestas, ¿verdad? Perfecto, abogado. Bueno, nos vemos. Feliz tarde. Como siempre, excepcional. Muchas gracias, abogado. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Feliz tarde. Igualmente.